Si tienes Wi-Fi, Claro TV, línea fija y móvil postpago, recibe gratis doble datos. Asocia tu servicio al 6060-5555. Claro, presenta. Tenemos datos actualizados sobre la situación de 79 migrantes procedentes de El Salvador y Honduras que viajaban en 9 vehículos de forma irregular hacia los Estados Unidos. Entre las personas rescatadas hay 11 niños. El diputado Alberto Romero es condenado por el delito de enriquecimiento ilícito y deberá devolver más de $445,000 al Estado. Ya le contamos. Se suspende la vista pública contra acusados de pertenecer a escuadrones de la muerte. Se trata del primer caso de delitos de lesa humanidad que va a juicio luego de ser derogada la ley de amnistía. Millones de dólares en deuda podrían heredar los 44 municipios que se conformarán a partir del 1 de mayo del próximo año. Algunas alcaldías alcanzarán las mayores cifras de endeudamiento. En noticias internacionales, a 6 días para las elecciones presidenciales en Ecuador, se registra el asesinato de otro dirigente político. Si tienes Wi-Fi, Claro TV, línea fija y móvil postpago, eres full Claro. Claro, presentó. Así arrancamos esta edición de Noticiero Hechos Estelar. Qué placer que usted decida informarse con nosotros este 14 de agosto del año 2023. Iniciamos entonces con el detalle de la información. El presidente del Colegio Médico, Roberto Montoya, aseguró que continúan esperando una respuesta para poder crear una mesa de diálogo con las autoridades. Tras presentar una petición para establecer una mesa de diálogo con el Ministerio de Salud, que busca resolver la situación de los médicos removidos de sus cargos, así como revisar la situación del sistema de salud, el presidente del Colegio Médico, Roberto Montoya, asegura que continúan a la espera de una respuesta por parte de las autoridades. En realidad avances no hay, porque no nos han dado respuesta todavía. Estamos esperando el señor ministro, a quien le hicimos la solicitud directamente, pues tenga la bondad de respondernos cuál es el momento para que nos podamos reunir, platicar y de una manera cordial, pues amigable, tratar de resolver estos problemas que tenemos ahorita en el sector salud. Además, mencionó que el personal técnico de la institución está condicionado para no reportar la verdadera situación dentro de los centros de atención. Son personal técnico que atiende las farmacias del ISSSTE y del Ministerio de Salud. Sí, se puede decir que están amenazados, pero lo que pasa es que están condicionados, diría yo. Ustedes no deben decir que esto falta porque entonces serán sancionados o despedidos. Sí puede ser una amenaza, pero también nada más una advertencia. Lo que genera esto es silencio de parte de ellos. Montoya reconoce la inversión que el gobierno ha hecho en el sistema de salud, pero considera que no son suficientes para la demanda y mejora de la atención médica. Con imágenes de Carlos Clee, Carla Araniva, Noticiero Hechos. Y bien, a esta hora nos enlazamos de inmediato con el periodista de la RNA, Ernesto Cornejo, porque las autoridades de México han localizado a decenas de migrantes de El Salvador y de Honduras que viajaban en al menos 9 vehículos de forma irregular hacia los Estados Unidos. Tenemos la información completa. Ernesto, muy buenas noches y buenas tardes allá. Así es, Graciela, un gusto poderte saludar y a la audiencia en efecto, y es que en las últimas horas, en este inicio de semana, las autoridades del Instituto Nacional de Migración del Estado de México han dado a conocer que en al menos 9 vehículos en condiciones inestables iban viajando personas centroamericanas, entre estos una gran cantidad de salvadoreños que venían en búsqueda del tan anhelado sueño americano y que afortunadamente y que bajo un control vehicular fueron identificadas estas personas, quienes viajaban hacinadas con cuadros de deshidratación, pero sobre todo lo más preocupante son las altas temperaturas que se han tenido en México en los últimos días, lo que puede llegar a provocar sin duda alguna una situación muy complicada hoy por hoy para estas personas que deciden emprender el viaje de manera irregular hasta el país norteamericano.
Otro punto importante, siempre referente al fenómeno de la migración y sus diferentes aristas, Graciela y amigos televidentes, es que también se ha dado a conocer en horas de la mañana de este día que el gobierno de México va a indemnizar a las familias dolientes que perdieron a alguno de sus miembros de su núcleo familiar en un incendio. Cabe recordar en el incendio que se registró en la zona fronteriza a inicios del 2023 y en la que lastimosamente más de 40 migrantes perdieron la vida y en la que también se encontraban salvadoreños, pues el gobierno ha anunciado a través del Instituto Nacional de Migración que va a tener estas indemnizaciones para la familia. Vamos a esperar qué es lo que va a suceder en las próximas horas. Ha surgido mucha información referente al tema migratorio, incluso los principales titulares acá en los Estados Unidos acaparaban una noticia. Una mujer siempre de origen salvadoreño de más de 100 años de edad viajó de manera irregular, hizo este recorrido enfrentándose a circunstancias muy complicadas, a una edad bastante riesgosa para esta persona, esta mujer de origen salvadoreño, y quien ahora se encuentra en la zona de Piedras Negras solicitándole al gobierno estadounidense poder tener un poco de asilo y sobre todo de que ella decía, quiero reunirme con mi familia, quiero estar con ellos y por eso he hecho este viaje y me he enfrentado a circunstancias muy complicadas. Estaremos pendientes de este caso y tratando de llevarles de primera mano también las declaraciones de lo que vaya surgiendo. Sin duda alguna son noticias que le estamos dando seguimiento desde el lugar de los hechos y también desde acá, desde los Estados Unidos, donde se genera la información y todo lo que está anunciando el gobierno estadounidense en cuanto a políticas migratorias. Claro, y sin duda, Ernesto, obviamente el tratamiento que se le va a dar a estas personas migrantes al momento de nuevamente enviarlas a sus países de origen, obviamente. En efecto, Graciela, y es que sin duda alguna su estancia por México es de manera irregular, no hay nada que los acredite, por lo que serán deportados hasta su país de origen y es ahí donde también entra el mecanismo y el llamado de atención a cada una de estas personas que desean emprender el viaje. Hay muchos controles vehiculares, están siendo deportados, título 8 se mantiene en la frontera sur y sobre todo los mecanismos para poder viajar, que sea de una manera segura, legal y ordenada, que es lo que reitera el gobierno estadounidense. Así es, Ernesto, nos quedamos pendientes entonces de toda información que pueda ir surgiendo en torno a este tema. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches, Graciela. Feliz inicio de semana. Saludos a la audiencia también. Y bien, agradecemos a Ernesto como siempre. Ahora vamos con más información porque la cantidad de personas que llegan a los Estados Unidos y son retornadas vía México está incrementando, eso según cifras oficiales. Veamos el reporte. La patrulla fronteriza de Estados Unidos reportó que 3.185 salvadoreños fueron retornados en la frontera sur con México en el mes de junio del año 2023, la cifra más reciente actualizada por la entidad y la más baja en los últimos 33 meses, desde que reportaron 3.014 encuentros de personas oriundas de El Salvador en la frontera en octubre del año 2020. El promedio en el año fiscal 2023, según cifras oficiales, es de 4.882 retornos mensuales, datos que proyectan una considerable reducción de un 39.6% menos en comparación al año 2022, cuando llegaban 8.085 salvadoreños mensuales. Al tomar en cuenta a todas las personas provenientes del Triángulo Norte, en 9 meses del año fiscal 2023, Estados Unidos retornó a un promedio mensual de 32.737 personas, un 27% menos que las 45.134 que regresaban cada mes en el año 2022. Un reporte de Néstor Hernández. Y José Antonio Argueta Domínguez, de 23 años, miembro de estructura criminal que había huido hacia los Estados Unidos, fue extraditado a El Salvador. Eso según lo reveló la Oficina de Detención y Deportación del Servicio de Migración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Argueta Domínguez, quien es buscado en el país por homicidio agravado, fue escoltado por oficiales estadounidenses desde la ciudad de Buffalo, Nueva York, hacia San Salvador. Visite Galvaniza y llévese el original Polín GHT galvanizado de alta resistencia que le fabrican sin costo adicional a longitud exacta y entrega inmediata.
desde 1 hasta 14 metros al centímetro exacto, para que ahorre tiempo y dinero. Solo en Galvaniza, número 1 en hierro y techos. Gracias por continuar con nosotros. Le comentamos que familiares de personas capturadas en el régimen de excepción provenientes del Bajo Lempa, Usulután, se concentraron y pidieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que agilicen los trámites de las denuncias interpuestas, ya que insisten en que tienen pruebas para demostrar la inocencia de estos y que puedan recobrar su libertad. Estamos llamando la atención específicamente al caso de José Duval, que es un joven que tiene 2 órdenes de libertad por diferentes tribunales y ahorita no la han cumplido el sistema penitenciario. Este es un joven que fue detenido en abril del año pasado y luego el juez, que conocía el proceso en San Miguel, le dio medidas sustitutivas y ordenó la libertad. Nosotros le pedimos a la señora procuradora que cumpla lo que el 9 de mayo nos dijo que iba a hacer. Nos dijo que iba a agilizar los procesos, que iba a sentarse con el señor ministro para revisar los casos que nosotros les hemos documentado, procesos que deberían de hacer los derechos humanos los hemos hecho nosotros, y aún así en algunos lugares de derechos humanos nos culpabilizan, nos criminalizan, no nos defienden. Y en la siguiente nota le contamos cuál es el ambiente en el municipio de Soyapango, eso tras 8 meses de la instalación del cerco militar y policial. 8 meses han pasado desde que las autoridades de seguridad instalaron un cerco militar en el municipio de Soyapango. Colonias como Las Margaritas, La Campanera, la Comunidad 22 de Abril, Los Santos 1 y 2, eran asediados por las pandillas. Tras la implementación de este cerco, habitantes de la zona aseguran que la situación ahora es diferente. Ya no es como el tiempo de antes, ¿verdad? Que antes que hasta la gente tenía miedo de visitar los lugares porque como por la situación que estaba, pero hoy pues la seguridad pues ha sido bastante atractiva, ¿verdad? Para mí está bien, o sea, lo que está haciendo el presidente está bien. Se encuentra bien, sí, se encuentra bien. Sin embargo, hay quienes destacan que otros problemas como hurto y asaltos actualmente están causando daño a los habitantes del municipio, por lo que piden a las autoridades se preste atención a esto. Sí, más que todo en el transporte público y así en algunas colonias, ¿cómo se llama? Más alejadas, ¿verdad? Más apartadas. Pues más que todo de madrugada, temprano en la mañana que la gente va a trabajar. He oído bastantes comentarios de eso. Otra cosa, como ellos tienden a querer obtener dinero a las buenas o a las malas, entonces ese es el problema, eso tendría que ver el gobierno. La implementación de esta medida permitió que el Fondo Social de Vivienda recuperara 975 casas en diferentes sectores del municipio, las cuales habían sido usurpadas por pandilleros. A nivel nacional, 6 cercos militares continúan instalados, como en Comasagua, en La Libertad. La comunidad La Granjita, Tuturichapa, Soyapango en San Salvador, Nueva Concepción en Chalatenango y en Cabañas, con el fin de capturar a los remanentes de las estructuras criminales. Con imágenes de Carlos Cle, Carla Araniva, Noticiero Hechos. Con la tecnología Tech Inverter puedes ahorrar hasta un 41% de energía con tu refrigerador Mave, una tecnología innovadora que revoluciona tu hogar. Ingresa a nuestra página web www.maveglobal.com y conoce más detalles.
Y el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel suspendió la vista pública en el caso San Andrés, donde se juzgaría a miembros de Escuadrones de la Muerte. David Morales, de Crisosal, dijo que algunos tribunales no giran órdenes de detención en contra de los involucrados en crímenes que se cometieron en el conflicto armado salvadoreño. Este es el primer caso por delitos de lesa humanidad que va a juicio después que la Sala de lo Constitucional dejara sin efecto la ley de amnistía en el 2016. Incluso muchos tribunales están evitando dar órdenes de detención contra los criminales de guerra. No es el caso de la masacre del Cantón San Andrés ni del tribunal, ni los tribunales de San Miguel que lo han conocido, sino otros casos como la masacre del Mozote y el Calabozo, donde los tribunales pues no están dando las órdenes de detención contra el exministro García y otros reconocidos represores que están siendo juzgados. Hay un doble estándar en nuestra justicia. Y en otros temas, el diputado por Arena, Alberto Romero, fue condenado por el delito de enriquecimiento ilícito y deberá de devolver al Estado $445,000. Esto por no poder justificar su incremento patrimonial de forma lícita. El fallo fue emitido por la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, la cual dio lugar a la petición de enriquecimiento ilícito. Además, el parlamentario fue inhabilitado por 10 años por el ejercicio de cualquier cargo público. Sin embargo, su cónyuge, Ana de Lourdes Olmedo de Romero, y su hija también fueron procesadas civilmente, pero la Cámara no las condenó porque no tienen calidad de funcionarias. A continuación conoceremos las noticias. El pasado sábado 12 de agosto, la Cooperativa Financiera Universitaria, ACOPUS DRL, a través del Comité de Educación, llevó a cabo la eliminatoria local del 19º Certamen Cooperativo Nacional de Oratoria 2023, el cual es organizado por Seguros Futuro, con el apoyo de Fedecases. Dicha actividad se llevó a cabo en sus instalaciones, ubicadas en Final 27 Calle Poniente, número 1348 San Salvador, esquina opuesta al Hospital de Niños Benjamín Bloom. Se hizo entrega de diplomas por su destacada participación y unos bonitos premios otorgados por la cooperativa ACOPUS DRL a todas las autoridades que nos acompañaron y a los niños, niñas y jóvenes. Finalmente se procedió a la premiación de los 3 primeros lugares para ambas categorías, básica y superior, cada una por un monto de: primer lugar, $100, segundo lugar, $75, tercer lugar, $50. Con el objetivo de seguir contribuyendo a impulsar el crecimiento económico y aumentar la productividad de la pequeña y mediana empresa, Credicomer llevó a cabo la 9ª graduación de su exitoso programa de fortalecimiento de capacidades empresariales Impulsando Sueños. El programa busca apoyar la competitividad de las pymes salvadoreñas por medio de capacitaciones en distintas áreas del mercado comercial y de negocio. Con esta generación, son 15 pequeñas empresas de la zona central que han finalizado exitosamente las capacitaciones y talleres presenciales desarrollados a lo largo de 4 meses. Suramericana firmó un acuerdo con el que se concreta la adquisición de ACE Suiza por parte del grupo financiero Ficosa, compañía centroamericana que entra de esta manera al mercado salvadoreño, consolidando la presencia en la región. Con este movimiento, la compañía finaliza un proceso de reasignación de capital que le permite concentrar sus operaciones y reconfigurar su huella en Latinoamérica. Soy Clarisa Cepeda y gracias por acompañarme en Acontecer Empresarial. Tu vida se divide en muchas conexiones. Cuando vas, cuando ríes, cuando hablas y cuando hablas más. Es decir, estás full conectada. Porque si tienes Wi-Fi, televisión, línea fija y móvil postpago con Claro, eres full Claro. Por eso recibes gratis el doble de datos en tu plan postpago. Solo escríbenos por WhatsApp al 6060. Continuamos con más información. El país nuevamente está bajo la influencia de los polvos del Sahara. Abordamos a algunos médicos especialistas quienes nos han dado algunas recomendaciones para evitar resultar afectados en la salud. Se registra ingreso de polvo del Sahara en el país. Así lo informó la Dirección General del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales.
insisten que es importante que la población adopte medidas de protección ante la presencia de estas partículas que podrían bajar la calidad del aire, provocando complicaciones para quienes sufren de alguna enfermedad respiratoria, principalmente niños y adultos. La cantidad de polvo que se espera son concentraciones de aproximado 100 microgramos por metro cúbico. La Organización Mundial de la Salud dice que es importante que las personas eviten exposición prolongada al polvo. En caso de hacerlo, usar protección facial y mascarilla. Según un neumólogo, la presencia de estas nubes de polvo puede incrementar el calor y el riesgo de enfermedades. En las últimas semanas hemos visto cómo las temperaturas han sido cada vez más fuertes, principalmente por la presencia del polvo del Sahara en el ambiente. Ha llevado a tener una mayor, una pobre calidad de aire, y por lo tanto esto también ha influido en el alto calor que se ha estado experimentando. Esto contribuye de alguna manera a que las personas que seamos más vulnerables a adquirir infecciones. Déjenme contar que el polvo del Sahara, dentro de los componentes que lleva, hay virus, hay bacterias, hay hongos que lo viene arrastrando desde una distancia sumamente importante, y esto a la vez conlleva a que una persona la pueda adquirir y pueda desarrollar algún tipo de enfermedad respiratoria. Este polvo viaja por el territorio del país de 10 a 20 kilómetros por hora y viene directamente del desierto más grande del mundo, en África, cruzando el Océano Atlántico. Afectará con temperaturas altas el norte de Centroamérica, el Golfo de México y Florida. Dicho fenómeno podría extenderse hasta el 18 de agosto. Moisés Bonilla, Noticiero Hechos. Y veamos cuál es la situación de los casos de COVID-19 en El Salvador en las últimas semanas. Al menos 6 casos de COVID-19 fueron detectados del 16 al 22 de julio de este año. De acuerdo a las autoridades del Ministerio de Salud, una cifra menor en comparación al mismo periodo de 2022 en el que se registraron 3.616 casos, una diferencia del 99.8%. El 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud dio por finalizada la emergencia internacional por coronavirus. Sin embargo, hay muchos que aún mantienen las medidas como el uso de la mascarilla. Sí, porque es la única manera en que nos podemos proteger, no solo del COVID, sino de muchas enfermedades más. Para Carlos Melgar, la pandemia representó un reto, porque por varios meses su venta de licuados permaneció cerrada por el confinamiento que se decretó en el país para evitar la propagación del virus. Ahí en la rebusca vendiendo pan, ¿qué vale eso que dejaban vender a uno? Me tocó ir a vender pan porque aquí estuvo cerrado todo, aquí todo fue parejo. Fue raro que salía a trabajar y que le daban permiso. ¿Qué significó ese periodo para usted y su familia? Fue sacrificio porque tuvo que rebuscarnos, a decir ya no. Una situación que también repercutió en el estado psicológico de muchos. Más que todo el encierro, ¿verdad? Aquella conviviéndolo en familia y tratamos de superarlo siempre confiando en Dios. Sí afectó bastante en ese aspecto. ¿Le generó estrés, ansiedad? ¿Qué le generó? Quizás ansiedad. Desde el 30 de abril a la fecha, Salud contabiliza 52 casos de COVID-19 en el país, mismos que han presentado un incremento desde la semana 25, que comprende del 18 al 24 de junio, en el que 10 personas dieron positivo al virus, algo que coincide con las recomendaciones realizadas por el Colegio Médico de mantener una distancia de 1,5 metros con otras personas, evitar aglomeraciones y regresar al uso de la mascarilla por este y otro tipo de enfermedades. Este es un informe de Marcela Rivera. Por su parte, FUSAL realizó una donación de medicamentos para poder tratar la diabetes, tanto en niños como en adultos. El aporte supera los $100,000 y vamos a ver hacia dónde será destinado. Se estima que en El Salvador hay más de 2 millones de personas que padecen de diabetes y en la región americana unos 62 millones, una enfermedad crónica que sus principales síntomas son aumento de sed y apetito, fatiga, visión borrosa, úlceras que no cicatrizan, pérdida de peso sin razón, entre otras. Y básicamente pues hay una gran cantidad de personas también
padeciendo diabetes sin saberlo. Entonces, por eso es que es bien importante la parte educativa, la parte de enseñanza, la parte de que la persona tiene que comprender qué es esta condición de salud para, uno, prevenirla, si en el caso pues tiene problemas de resistencia a la insulina o factores de riesgo, y segundo, pues si ya tiene el diagnóstico, controlarse adecuadamente con su educación, con su plan de alimentación, con sus medicamentos. Ante la problemática en el país, la Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano, a través de gestiones, recibió la donación de 1.500 dosis de medicamentos valorados en más de $121,000. La mayoría se destinarán al Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum y otra a la Asociación Salvadoreña de Diabetes. Es un medicamento importantísimo, porque cuando hay un bajón de azúcar, que puede ser hasta mortal, muchas veces los pacientes no tienen la fuerza ni la capacidad para poder aplicar algún medicamento o algún alimento que pueda subir sus niveles de glucosa. Entonces, realmente es un tratamiento que está ahí como de último recurso para atender a alguien que tiene una baja severa de azúcar. Por lo general, la diabetes inicia 10 años antes de ser diagnosticado en el cuerpo humano y al no tratarlo a tiempo puede generar insuficiencia renal crónica, retinopatía diabética, pie diabético, problemas cardiovasculares o la muerte súbita. Moisés Bonilla. Tenemos información de carácter internacional. A menos de una semana del asesinato de Fernando Villavicencio en Quito, Ecuador, vuelve a reportarse una segunda muerte violenta en la política. Se trata del dirigente Pedro Briones, quien fue asesinado de 2 impactos de bala en la ciudad de Esmeraldas. Un medio de comunicación local dio a conocer que fuentes policiales aseguraron que el político fue asesinado en el parque de la parroquia San Mateo, donde fue abordado por 2 personas que se movilizaban en una moto y le habrían disparado. Luego de los impactos fue trasladado a un centro médico donde confirmaron que ya no tenía signos vitales. Será Cristian Zurita quien reemplazará a Fernando Villavicencio en la candidatura mientras el FBI investiga el asesinato del candidato a la presidencia. Saludos a nuestras cadenas aliadas desde Quito, Ecuador. Nos enlazamos con ustedes para informarles sobre los avances de las investigaciones que se realizan tras el asesinato cometido contra el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. El día de hoy, 2 agentes del FBI se reunieron a puerta cerrada con la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para determinar los campos de acción. Recordemos que son 3 las instancias que investigarán este caso: la Fiscalía, la Policía y el FBI. Ahora, ¿qué se busca determinar? ¿Quiénes son los autores o el autor intelectual de este crimen? El ministro del Interior, Juan Zapata, ha informado que las armas que se utilizaron el pasado miércoles en el asesinato contra Fernando Villavicencio también habrían sido utilizadas en otros crímenes ocurridos en varios sitios del país. Esto todavía se encuentra en investigaciones. Por otro lado, el movimiento Construye Lista 25, que apoyaba a Fernando Villavicencio a la candidatura presidencial, presentó el nombre de Cristian Zurita, el periodista, como posible candidato a la presidencia de la República. Su candidatura aún no está en firme porque deben revisarse los requisitos en el Consejo Nacional Electoral. Asunto que podría resolverse este miércoles o a más tardar podría incluso llegar a definirse después de la primera vuelta electoral que se celebrará este 20 de agosto acá en el Ecuador. Es la información que reportamos desde Quito, Ecuador, para la cadena Albavisión. Valeria Navarro. Gracias, Valeria. Muy buenas noches. Y una fuerte explosión se registró en la provincia de San Cristóbal, esto en República Dominicana, donde las autoridades confirmaron decenas de heridos que fueron atendidos en diferentes centros de salud. Una versión indica que el accidente fue provocado por la explosión de un tanque de gas que se encontraba en un local de la zona y generó un incendio que provocó estelas de humo que se extendieron hacia todas las zonas cercanas. En videos publicados en redes sociales se observa a los habitantes tratando de evacuar la zona.
compartir con todos ustedes cómo se encuentra nuestro país en este momento. El Ministerio de Medio Ambiente monitorea la lluvia que se acompaña de fuerte actividad eléctrica sobre la zona paracentral, oriental y a lo largo de toda la franja costera del territorio. Se prevé que todo esto continúe moviéndose en dirección oeste y suroeste hasta alcanzar totalmente la zona occidental del país. De hecho, ya tenemos lluvias en la zona central del territorio salvadoreño y le pedimos a todos ustedes extrema precaución. Las autoridades de protección civil también han indicado que se encuentran monitoreando todas aquellas zonas que son vulnerables, por ejemplo, la carretera panamericana a la altura de Los Chorros, así que si va a transitar por ese punto, reitero, el llamado es a la precaución. Lluvias en la mayor parte del territorio salvadoreño, esto desplazándose hacia la zona occidental del país. Así finalizamos esta emisión de Noticiero Hechos Estelar. Nos vemos el día de mañana, si Dios así lo permite. Buenas noches.